La reducción de la desnutrición crónica infantil en 3.5% es el mayor logro social del gobierno saliente, según el ministro de Inclusión, Esteban Bernal. ¿Qué sucedió con todos los demás indicadores de inclusión en el país? La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Nos acompaña el ministro de Inclusión Económica y Social, Esteban Bernal. Ministro, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Gisela. Gracias por la invitación y mil disculpas por hacerlo de manera virtual en el vehículo, pero para poder atender su entrevista sí tocó los tiempos. No, por el contrario, muchísimas gracias. Ministro, en una entrevista usted señaló que trabajar en el tema de la desnutrición debe ser una política de Estado permanente, pues aún existe un gran porcentaje de niños que viven en esta condición. A pesar de la reducción que se logró, aún existe alrededor de 20.1% de niños con desnutrición crónica infantil, es decir, 2 de cada 10 niños padece de desnutrición crónica infantil. Usted también precisó que es el año que se realizó la mayor inversión de la historia en política social, con 1.7 millones de dólares. Además de la inversión en el plan de reducción de la desnutrición infantil, ¿en qué se invirtieron esos 1.7 millones de dólares? A ver, hagamos alguna precisión también. Por favor. De hecho, cuando hablamos de 1.7 o digamos 1.714 millones de dólares, hablamos exclusivamente del Ministerio de Inclusión Económica y Social, y que sí, efectivamente, tanto en el valor presupuestario, que es 1.714 millones, como en el número de beneficiarios, que es 1.930.000 familias que se benefician de este presupuesto a través de transferencias monetarias como de servicios de carácter social, se adiciona un monto más global que se incorpora a las diversas carteras de Estado, en donde son 15.200 millones de dólares por año que ha invertido el presidente Lasso y el gobierno del presidente Lasso en materia de política social. Está comprendida por educación, salud, trabajo, vivienda, inclusión económica y social, y entre las otras carteras de Estado que tienen actividades de responsabilidad social, incluyendo las instancias petroleras, eléctricas, etcétera, que es la misma metodología que usó los otros gobiernos para medir, y en el marco de esa misma metodología, el gobierno del presidente Moreno invirtió 11.200 millones de dólares promedio año, y el gobierno del expresidente Correa 8.500 millones de dólares, es decir, duplicamos con respecto al gobierno antepasado la inversión en contexto social. Ahora bien, existen algunos otros elementos. Lograr disminuir la desnutrición crónica infantil en 3.5% significa, en valores absolutos, que 20.000 niños y niñas no obtuvieron esa condición. Garantizamos el futuro de 20.000 niños y niñas para que no tengan problemas psicológicos, físicos, intelectuales, psicosociales en el futuro. Le aportamos al país 20.000 ecuatorianos que en 15 años buscarán cómo entrar a las universidades. Ok, ministro, y no cómo salir de bandas delincuenciales. Ministro, si bien la desnutrición crónica infantil es un tema de urgencia para el país, definitivamente lo es, ¿qué sucede con los demás indicadores de inclusión? ¿Cómo están? Bueno, es que justamente iba hacia allá porque teníamos previsto que varias de las actividades que vamos a realizar nosotros han ido enfocadas efectivamente al marco de la política social. Por ejemplo, tema 1, logramos una reducción de la pobreza y pobreza extrema del 33% al 25%, la pobreza extrema del 15% al 8%. Son rubros significativos que le han permitido al Ecuador de alguna manera mejorar la calidad de vida de los ecuatorianos y de la familia ecuatoriana. Déjenme darle un dato adicional: 340.000 mujeres, niños, niñas y adolescentes estuvieron en situación de calle en mayo del 2021. Hoy el Ecuador tiene a 235.000, 105.000 menos. En valores absolutos todavía hay mucha gente en la calle. Sí, con respecto justamente a tengo, ministro, aquí algunos datos del INEC que dice que en el primer semestre de 2023 4.9 millones de personas estaban en situación de pobreza, es decir, 27 de cada 100 ecuatorianos.
¿Qué proyectos sociales se hicieron para esos 4.9 millones de ecuatorianos que viven con menos de $3 al día? Justamente, Giselle, tenemos 1.930.000 familias beneficiarias, núcleos familiares, promediando por el número de personas que viven ahí, que tienen la asistencia social del gobierno nacional. 1.300 millones de dólares invertimos en transferencias monetarias para 1.445.000 beneficiarios y además 460.000 beneficiarios adicionales que están dentro del marco de protección social, como adultos mayores, personas con discapacidad, niños, niñas, adolescentes. Súmele a un hecho, pero yo no quisiera, más allá de que le respondí esta parte de la pregunta, no me quisiera quedar con el tema de la desnutrición crónica, con los números iniciales. Sí, efectivamente todavía quedan 2 de cada 10 niños, pero haber logrado la reducción de 23.6 a 20.1 es significativo. Estuve en Buenos Aires en semanas pasadas, en donde tuve la oportunidad de evidenciar que la comunidad internacional valora y aplaude la vertiginosidad con la que actuó el Ecuador con respecto a esta disminución, mucho más rápida que lo que hizo Perú, que era el referente latinoamericano. Nos quedó tiempo todavía, ojalá el nuevo gobierno priorice como nosotros lo hemos hecho, para que ese 20.1% en el... Pero hay temas que se quedan pendientes, ministro. El tema de la pobreza. Usted mencionó algunas cifras, pero sigue siendo muy, muy grave la situación de pobreza, sobre todo en el sector rural, por ejemplo. Cuéntenos qué planes se hicieron para reducir las brechas económicas entre la ruralidad y la urbanidad. Tengo el dato que en el sector rural 46 de cada 100 personas viven en pobreza. Y datos que se acentúan también con relación a la desnutrición crónica infantil. Yo no desconozco aquello. Efectivamente existen zonas que están en ese contexto. Dato también adicional en la última encuesta relacionada con la desnutrición crónica. La mayor prevalecencia de desnutrición crónica estaba en la Sierra Centro, sin que deje de serlo todavía aún esta zona, pero tenemos a provincias como Cotopaxi, que logró una reducción pequeña, pero lo hizo. Provincias como Tungurahua, que tenía 42%, hoy tiene 31%. Es decir, todas las acciones han estado enfocadas en donde mayor prevalecencia hay. Dice, sería insensato de mi parte decirle que nosotros hemos solucionado los problemas del país, hemos contribuido para la disminución, pero no hay un solo indicador en materia de política social que lamentablemente vaya en contra de lo que nosotros hemos hecho. Sí, todavía. Pero, ministro, hay los datos que dicen que no se ha reducido los índices de pobreza, que por el contrario, los indicadores... No, con todo respeto, veamos los datos del INEC. Déjeme dar el dato, exactamente. Yo tengo aquí los datos, dice, para diciembre de 2022 la pobreza extrema se ubicaba en el 8.2%, sin embargo en junio de este año está ya en 10.8%. No, pero es que debemos hacerlo estructural, mi querida Giselle. No se mide así, se mide año fiscal, pero más allá de eso, ¿saben cuánto recibimos la pobreza extrema en el Ecuador en mayo del 2021? Lo puedes revisar si está con los datos del INEC, 14.7. Es decir, inclusive con el incremento de los 10 puntos a 10 puntos, hemos logrado una reducción. ¿Saben cuánto recibimos la pobreza en el Ecuador en el mayo del 2021? En 33%, 32%. ¿Cuánto es este momento? 26%. Entonces, cuando hablamos de nuestro periodo de gobierno, hemos logrado generar reducciones de pobreza y pobreza extrema. Lo propio con relación a los datos de la movilidad humana, de situación de calle. Logramos una reducción de 105.000 niños, niñas y adolescentes que ya no están en las calles. Cuando alguien sale... ¿Una reducción comparado de qué periodo con qué periodo? Perdón. Una reducción comparando qué periodo con qué periodo, porque los datos que yo tengo no hay reducción. Mayo 2021 versus lo que estamos en la actualidad por la misma institución. Hemos logrado crear 480.000 nuevos empleos adecuados. Giselle, en mayo del 2021 empezamos el periodo. En enero del 2022, el INEC manifestó al país, a los medios de comunicación y a la oposición, que habíamos caído en la generación de empleo en 163.000. Todo el mundo sacó el documento y dijo, miren cómo ha caído el empleo. Es un tema técnico que podría ser discutible, pero caímos en el empleo. Hoy que la misma institución dice que hemos creado 480.000, la gente lo denosta. Está bien, porque vivimos en un mundo de percepciones. La percepción
Es un tema similar al sistema respiratorio. En el Ecuador existen 17 millones de percepciones, obviamente, pero las realidades son datos como los que le acabo de dar. Y déjeme concluirle con la parte de la situación de calle. Cuando alguien salga luego de esta entrevista y vea a alguien en situación de calle, un niño en trabajo infantil, en necesidad de movilidad humana, va a decir, es un falso el ministro, dijo que ha reducido. Sí, en 105.000, pero aún hay 235.000, porque tenemos que continuar en una política que reduzca en el tiempo de manera permanente y la línea de caída Ministro, de la pobreza continúe. Pasemos a hablar del tema de la transición, porque no me va a quedar mucho tiempo. Como usted dice, este es un tema que podríamos hablar por largo rato, según las cifras. Pero me gustaría hablar de este tema de la transición del gobierno. Usted había comentado que se está trabajando en una metodología de transición que va a permitir entregar información transparente y digerible para el gobierno electo de Daniel Noboa y que pueda tomar las mejores decisiones para el país. ¿Cuáles serán los temas urgentes que se va a entregar de manera transparente y también digerible, como lo mencionó usted? Efectivamente, creo que primero nosotros trabajamos mucho antes por una disposición del presidente en esta metodología que, insisto, el día de ayer, el presidente saliente con el presidente entrante lo han conocido, lo han definido, es probable que pidan algunos ajustes, pero tiene ciertas características que son fundamentales. Tema 1, se entregará información total, absoluta, transparente, digerible, con datos que son asimilables de manera inmediata. Hay un paquete fundamental que es la entrega de las urgencias que tienen que ser tomados por un ministro de Estado al día siguiente o el mismo día en el que se posiciona. Por lo tanto, ese tipo de información que creo que marca la ética pública, la ética política, en la cual se le advierte a quien a uno le reemplaza decir, ministro, tengo el tema... ¿En qué ámbitos son esos temas? Perdón. ¿En qué ámbitos están esos temas urgentes? En todo, porque esos ámbitos están determinados. Es una metodología que lo va a tener el Ministerio de Educación, de Trabajo, el Ministerio de Vivienda, el Ministerio de Economía. Hay decisiones que de acuerdo a cada competencia tiene. En nuestro caso, por ejemplo, el tema de convenios, que son urgencias que tienen que irse resolviendo día a día. No pueden esperar un proceso de transición y de conocimiento del nuevo ministro de 15 días, por decirlo así. Entonces, estos temas que son, aunque digeribles, sí, pero de urgente toma de decisiones, es las que les pondremos en este proceso. Y un tercero, que es el mostrarle proyectos como Vivo Joven, como Desnutrición Crónica Infantil, como el Abrazo de Adopción, en nuestro caso, que se tienen que convertir en políticas de Estado, que no cuenten con un apellido de gobierno, que Ministro, eso se mantenga en el tiempo, en los cuales inclusive hemos normado mediante acuerdos ministeriales. El presidente Guillermo Lasso dijo que cuando él había asumido el poder no existió un sistema efectivo de transición. Esto incluso cuando se crearon, recuerdo, comités de transición entre el gobierno de Lenín Moreno y el gobierno de Guillermo Lasso. ¿En qué falló ese proceso de transición en ese momento y qué se ha hecho, sobre todo para que no suceda el día de hoy en esta transición de mando? Primero, no había una metodología que es la que le he planteado, en la cual efectivamente puede identificarse prioridades por parte de quienes ingresan, más allá de lo que uno puede identificar como tal. Segundo, en que cuando se entregaba información era información más dialéctica y no documentada como la que hoy existe. Se ha criticado inclusive la típica charla digamos, la típica actitud que tiene a veces la política, en la cual lanzamos un tema relacionado con el libro del presidente y ya se critica, pero ahí va a estar documentado, informado, cada uno de los detalles de este tipo de valoraciones estructurales. Lo que hemos hecho es preparar una documentación profunda, mucho más allá de lo que puede tener inclusive expectativas quienes ingresan, pero lo que abunda no es el año. Segundo, en el tema de lo más importante que hoy el Ecuador debe prepararse y que a veces no se lo toca, lo relacionado con el fenómeno del niño, un tema que ya lo empezamos a vivir y que durará por lo menos el próximo semestre, hasta marzo, abril del próximo año. Es una información documentada, con todos los lineamientos y protocolos, con cada cartera de Estado que tiene para actuar en el momento en que pase en cada uno de los servicios algún tema relacionado con su competencia. Todo esto estará siendo entregado a los pares que el presidente Noboa ha sido determinado. Ahora, ministro, el ex canciller Juan Carlos Holguín en este espacio informativo de Notimundo señaló que el gobierno de Guillermo Lasso ha sido un fracaso. ¿Concuerda usted con esas palabras?
Él fue canciller en este mismo gobierno. En absoluto, no voy a concordar con esas palabras. Valoro y respeto mucho a un buen amigo como Juan Carlos Holguín. De hecho, vi un editorial que Juan Carlos lo planteó en días pasados, en donde realmente hizo, quizá entendería yo, una aclaración, por no decirlo disculpa pública, que efectivamente no era lo que quiso decir. Sin embargo, esa ha sido un poco la tónica de algunos exministros, quienes, haciendo una analogía de lo que vive en el argot popular la ciudadanía en la vida común, cuando usted va a una fiesta, baila, toma, come, se divierte, y cuando sale critica la música luego de haber bailado toda la noche. Esas realidades penosa en algunos momentos. Pero, ministro, ¿no cree que políticamente hay un fracaso del presidente Guillermo Lasso? Que no, porque lo que sí ha habido un fracaso, y puedo reconocerlo, es de no haber sido capaces de comunicar efectivamente lo que hemos hecho. Y en eso ha sido un mea culpa constante. Y nos hemos dejado ganar las narrativas del no se ha hecho nada. Hace un momento con usted tuvimos la posibilidad de hacer una valoración sobre la pobreza y pobreza extrema. Si le ve en esa coyuntura de enero a la fecha, probablemente tiene otra lectura. Pero ¿cómo no va a ser un fracaso político, ministro, si el movimiento Creo pasó de ser una de las principales fuerzas políticas del país, que incluso puso un presidente, a no lograr participar de ninguna manera en las últimas elecciones? ¿Eso no es un fracaso político? No, indudable que no. Primero porque hay que ver la perspectiva en la cual analiza el tema. Porque usted tiene que comprender de que una cosa es que no hayamos logrado participar, otra cosa es que hayamos decidido no hacerlo. Una decisión que, dicho sea de paso, mediante una opinión de un distinguido colega suyo, decía que es un valor agregado a la democracia, porque hubiésemos sido blancos para aquellos que les gusta insultar, odiar, imputar delitos sin pruebas. ¿Y no concluir un periodo presidencial? Dejar un periodo y no concluir un periodo presidencial, ¿eso no lo considera un fracaso político? Pero en absoluto, yo creo que por el contrario, creo que tuvo una actitud decente el presidente de la República en tomar una decisión que constitucionalmente está establecida, en anticipar un mandato, en tomar una decisión de mandar a la caja a un grupo de legisladores que optaban por el odio y no por la Constitución, por la ira y no por las leyes, y tomar una decisión de gobernar el país en base a los sanos intereses del Ecuador, de anticipar elecciones legítimamente para que esas elecciones, además de transparentes, además de en paz, y que hoy tenga un nuevo presidente que ha decidido el Ecuador, lleve también un proceso de transición para un periodo transitorio efectivamente. Creo que eso es democrático. Decidir no participar, yo como presidente de Creo lo asumo, mi estimada Giselle, porque tomamos una decisión colectiva, en que si el presidente no se presentaba, nosotros también íbamos a seguir la misma suerte, considerando que debíamos volcar nuestros esfuerzos para impulsar todo lo relacionado con la venida del fenómeno del niño, con administrar el país, con el tema de seguridad, con el tema de pobreza extrema, etcétera, con el tema de desnutrición crónica, y logramos los objetivos. Ministro, volveremos en el 2025, eso sí le aseguro. Hay un argot popular cuencano que sabe decir, si crees que en política alguien está políticamente muerto, debo decirte que goza de muy buena salud, y ese es el hecho de Creo. Ministro, yo le agradezco muchísimo, y sobre todo le agradezco por siempre aceptar nuestras entrevistas y responder a nuestros cuestionamientos con altura, con respeto y con honestidad. Le agradezco muchísimo, siempre. Gracias a ustedes, una deferencia estar con ustedes. Un abrazo.